Aunque hoy día estamos celebrando en nuestro calendario la fiesta del bautismo del Señor, me van a permitir que yo más bien hable de nuestra augusta visitante, la Santísima Virgen de Fátima, que ha tenido la enorme deferencia, a pesar que nosotros no somos nada, y tal vez por eso mismo, un punto de arena en la Iglesia de venir a vernos. ¿Cómo se acordó de nosotros? Pues tal vez por eso escogió esos pastorcitos, que en el concurso de la Iglesia Universal tampoco eran nada. Nosotros mucho menos que ellos, y sin embargo está aquí con nosotros. La verdad que yo todavía no me lo creo. Sería interesante pensar o reflexionar ahora sobre el sentido de la consagración que la Virgen María nos pide realizar como parte de su mensaje o como el centro de su mensaje en Fátima: consagración, oración, penitencia. Y para comprender el sentido de la consagración, no solamente, aunque de por sí un acto piadoso nuestro, debemos remitirnos más bien a la historia de la humanidad, que va en un proceso que Karol Wojtyła ha llamado del desenvolvimiento de la antipalabra, que parte en el capítulo 3 del Génesis y llega hasta el Apocalipsis, que va desde el pecado original hasta el triunfo de Cristo sobre la bestia del Apocalipsis. Es un desarrollo que va teniendo la humanidad. Si nosotros pensamos, por abreviar mucho esta historia, en aquella cima que constituyó la cristiandad medieval, no la caricatura que se hace después de la Revolución Francesa de ella, el siglo XIV constituye un punto de inflexión capital para entender la quiebra del ser pensar con Guillermo de Ockham, este fraile franciscano, en aquello que se denomina el nominalismo. No puedo detenerme ahora en ello. En el Renacimiento hay también otro punto de inflexión al haber un cambio de orientación del hombre al pasar de la doxología trinitaria que había durante la cristiandad medieval, del anonimato de todo el mundo. Vean, los cantos gregorianos que cantamos no tienen el autor. Las catedrales construidas en la cristiandad medieval tampoco. Todo el mundo desaparecía frente a la gloria de Dios. La orientación del hombre estaba dada por la sagrada liturgia tradicional, enteramente volcada a la gloria de Dios, a un culto que al principio podía aparecer como legítimo al hombre. Ya miremos en las pinturas de Miguel Ángel cómo aparece el hombre, y de ahí en adelante. Lutero es un deudor del nominalismo de Ockham, mi padre Ockham lo llamaba, y también de este culto del hombre. Y el movimiento herético de Lutero, terrible, porque hay que estudiar a Lutero en sus fuentes. Un hombre grosero, burdo, hablando del Papa como un asno. No sé, lo peor. Bueno, al hablar, para comprender a Lutero en 2 palabras, tendríamos que hacerlo como lo explica el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas, diciendo: Cristo sí, la Iglesia no. Se acabaron las mediaciones humanas, ya no hay sacramentos, no hay Eucaristía, no hay confesión, no hay vida religiosa. Cristo sí, la Iglesia no. No puedo extenderme más. Un paso más viene dado por la Ilustración, aquel movimiento del siglo XVII que se extiende por Europa con la enciclopedia. Y ese movimiento podría ser también resumido como Dios sí, Cristo no. Vamos avanzando. Dios sí, Cristo no. Ahora Cristo no interesa,
tenemos un Dios deísta que va preparando y abonando el campo para llegar a la eclosión en la Revolución Francesa en 1789, donde se ha dado origen al Estado moderno actual democrático, derivado de las filosofías de Baruch Spinoza y de Jean-Jacques Rousseau. En la Revolución Francesa podríamos resumirla como: ahora Cristo no, el hombre sí. Y eso aparece también de alguna manera condensado en aquella definición que los papas han dado del liberalismo. Cuando los papas hablan en sus encíclicas reiteradamente del liberalismo, se están refiriendo a los principios de la Revolución Francesa, que comportó una gran persecución de la Iglesia y un robo masivo de los bienes de la Iglesia en Francia y después extendido por todo el mundo, que llaman con el elegante nombre de desamortización. Pero fue un robo de todos los bienes de la Iglesia. Ni siquiera me he extendido a hablar de todo lo que significó la Reforma Anglicana, cuando el propio rey Enrique VIII se constituyó en cabeza de la Iglesia y se robó también todos los bienes de la Iglesia, con tantísimos abades y obispos que se pasaron a sus filas. Tenemos en la Revolución Francesa Cristo no, el hombre sí. Y llegamos al mundo moderno y al mundo posmoderno, en el cual, por una parte, el hombre se autoconstituye como Dios para decir lo que es y lo que no es, para reafirmar: mire, la familia es esto, y no como lo enseña la Iglesia o como lo enseña el orden natural. La vida comienza cuando nosotros lo decimos y no cuando la vida comienza, cuando en el momento de la concepción. La muerte nosotros la vamos a constituir en tal, digamos, a través de la eutanasia, y no reconocerse que nosotros no somos los deudores de la vida y de la muerte y que la muerte tiene que tener un cauce natural. El hombre se ha autoconstituido como Dios. ¿Para qué? Para matar a su hermano como Caín mató a Abel. Y eso es el genocidio del aborto. Entonces tenemos un camino, el desenvolvimiento de una antipalabra, desde una sociedad que reconoce a Cristo como su centro y que está consagrada y que vive bajo su soberanía y su reinado y el reinado de la Virgen María, a una sociedad que no solo se aparta, sino que se vuelve contra Dios y contra el orden creado por Dios, que es el orden natural. Es un camino de salir del yugo suave y dulce de Cristo para dar vuelta a la espalda a Cristo en lo que se llama la apostasía. Piensen ustedes que la Virgen María no se queda en consideraciones meramente piadosas en Fátima, sino que habla de este proceso de orden político-social cuando se refiere al comunismo, al marxismo, que va a extender sus errores por toda la humanidad. Es decir, creer que la religión está aquí consagrada solamente en el culto, eso no es católico. Y entonces tenemos que el comunismo de Rusia extendido cae, pero pasamos a que ahora tenemos el comunismo en nuestras diversas naciones, que en su esencia o naturaleza sigue siendo el mismo, pero que ha cambiado en sus formas exteriores. Los papas, al hablar del comunismo, lo han llamado un sistema intrínsecamente perverso. Y eso sigue siendo perfectamente válido hoy. Entonces, si nosotros pensamos que nuestros países votan a un candidato, a un presidente comunista, están votando por un hombre que tiene una ideología intrínsecamente perversa, que es responsable de la muerte en la Unión Soviética de 60, 100 millones de personas y otros tantos en China y sus satélites. Esa es la realidad hoy día, aunque no queramos escucharla, ni decirla, ni pensarla, pero es así.
Y de esto ha hablado la Virgen en Fátima. Entonces, ¿qué es lo que se trata de Fátima? Es el itinerario verdadero del hombre y de la sociedad de vuelta a Dios. De que el hombre ha llegado a dar la espalda, a salir de la soberanía rechazando a Dios, a consagrarse a Dios. Y los papas han consagrado no solo las personas y los países católicos, sino como León XIII han consagrado el mundo entero, porque Cristo ha rescatado con su sangre y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, aunque se salven muchos y no todos. Y entonces tenemos a Fátima como una luz resplandeciente que nos muestra el camino. Y no solo nos muestra el camino, sino que nos da el final del camino, que es el triunfo de ese corazón inmaculado de María sobre el mundo, que precede al triunfo del reinado de Cristo. Y sabemos además que ese triunfo es irrevocable, porque las fuerzas del mundo podrán organizarse, podrán hacer lo que quieran, podrán hacer guerras y lo que quieran, pero eso no es nada delante de Dios, porque Dios, por si no lo sabemos, es Dios. Y entonces tenemos ese triunfo y estamos verdaderamente a las puertas, cerca. Mientras más mal se ponen las cosas, más cerca es. Y ese triunfo es nuestra esperanza y es nuestra alegría. Por tanto, cuando estamos aquí frente a la Virgen y renovamos nuestra consagración, debemos sentir todo el peso que tiene este proceso, que constituye este anti-itinerario de Dios, para saber que ese anti-itinerario va a ser vencido por la fuerza de Cristo, por su reinado, en lo personal, en lo político y en lo social, que es lo importante. Vamos a agradecerle de todo corazón a la Virgen María que haya venido aquí, que se haya revelado en Fátima, que nos haya mostrado este camino y sobre todo que nos haya dado la paz, esta esperanza del reinado de su corazón inmaculado y del corazón de Jesús, para nosotros continuar adelante llenos de alegría, de esperanza y de fortaleza, confiando en ella. Mater mea, totus tuus semper.